Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en este espacio contigo que dirige habitualmente a esta hora, en este horario, la diputada Manuela Bolívar. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilizar Calla, en la producción de este espacio, Catherine Manzano, en los controles, don César González. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-482-9750, del Dilo 3456, por la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750, el Periscope también, @RCR750, y nos pueden ver si hay conexión de internet en Venezuela o en cualquier parte del mundo a través de rcr.tv. Recordemos que esta estación, que ha sido una trinchera de lucha en favor de la libertad y la democracia en Venezuela en las últimas 2 décadas, hace pocas semanas fue despojada ilegalmente de la señal que durante décadas usó para comunicarse con los venezolanos. Pero bueno, aquí seguimos resistiendo y agradecemos este espacio de poder comunicarnos con ustedes y conversar y hablar acerca de los temas que tienen que ver con nuestra querida y sufrida Venezuela. A propósito de eso, hace pocos minutos, muy cerca donde está aquí la estación, en el Paraíso, por la entrada de la Plaza Madariaga, y entiendo que hasta la zona del cementerio, hubo un tremendo tiroteo. Esta parte de la ciudad parecía Beirut durante la guerra civil libanesa de los años 80, una situación realmente terrible. La plaza, incluso la entrada de la Plaza Madariaga estuvo cerrada, por supuesto la cota 905, como consecuencia de un duro enfrentamiento con armas de alta potencia entre efectivos, entiendo yo, del FAES, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, adscritos a la Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, funcionarios del 6CPC, contra una o varias bandas que tienen controlada la parte alta de la cota 905. Según nos podemos recabar a través de las fuentes de las redes sociales y de varios periodistas especializados en el tema, la acción policial fue repelida, tuvieron que retirarse, hubo 4 funcionarios heridos, pero el tiroteo, la plomamentazón, para decirlo en términos caraqueños, se escuchaba incluso aquí a las puertas de la estación. Quien les habla, no puedo explicar cómo fue que logré entrar al Paraíso, pero milagrosamente entré. La avenida Páez, en esta parte de la altura de Plaza Madariaga, fue cerrada por el intenso tiroteo. Entiendo que al momento que estamos hablando ya cesó el enfrentamiento, porque la policía no pudo tomar el control o no pudo ingresar a la cota 905, que, como ustedes, lo que ocurre en nuestro país en los últimos años en materia de seguridad ciudadana, es una de las zonas liberadas, entre comillas, o zonas de paz, creada hace algunos años por unos genios que el chavismo designó como ministro de Relaciones Interiores, de Paz y Justicia. Bueno, aquí estamos, como en otras tantas áreas de la vida nacional, pagando las consecuencias de lo que se sembró. Ustedes recordarán que el expresidente Chávez se refería a los malandros como los huelandros. ¿Recuerdan eso? Y ya Maduro en el poder creó zonas de paz. Y además hablaba de armar abiertamente a los barrios para una supuesta guerra de resistencia antiimperialista. Bueno, lo que se ha hecho aquí es armar a la delincuencia y darle licencia para hacer cualquier tipo de tropelías, para asesinar, para secuestrar, para violentar la propiedad y la vida de las personas, que ha convertido a Caracas, consecuencia de esas políticas, en la capital más insegura del continente americano desde hace años. En Venezuela, y particularmente en nuestras grandes ciudades, hay una epidemia de violencia. Esa es una definición que se le ha dado a situaciones como las que está viviendo nuestro país. ¿Producto de qué? Bueno, producto de esta actitud complaciente con el AMPA y con el delito. Yo no tengo ninguna duda de que el expresidente Chávez y Maduro continuó esa estrategia perversa, permitió el auge de la delincuencia como una forma de control social sobre la clase media,
porque ellos lo que les interesaba era que la clase media se fuera del país para poder quedarse con los más pobres y poderlos controlar, que es lo que han intentado hacer. Afortunadamente no lo han logrado hacer hasta este momento, que es el otro tema que yo quería comentar con ustedes a propósito de los 6 meses de la asunción de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y del acto en el cual del 23 de enero, él juró el cargo de presidente interino de Venezuela. Han pasado 6 meses y si bien es cierto que Juan Guaidó no ha logrado, ni la oposición ni la presión internacional han logrado desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, por otra parte, es bueno recordar la situación en la cual estaba el campo democrático, el campo opositor en diciembre pasado, hace escasamente 7 meses, sin liderazgo, dividido, enfrentados, desmoralizados, desmovilizados. Luego del proceso electoral de la farsa electoral del 20 de mayo, en la cual Maduro trató de crear la imagen de que había sido reelecto legítimamente, cosa que la mayoría de las democracias del mundo no han reconocido. Sin embargo, eso tuvo un efecto desmoralizador dentro del país porque aparentemente Maduro tenía ya por delante sus 6 años para continuar en el poder sin ningún obstáculo. Entonces, en enero pasado apareció la figura de Juan Guaidó, apareció el factor Guaidó. Y eso provocó una movilización nacional e internacional que se ha convertido en una estrategia de cerco que ha mantenido en jaque a Nicolás Maduro. Yo me pregunto qué hubiera ocurrido si esos hechos que se dieron en enero no se hubieran desarrollado. ¿Qué hubiera pasado si la presión internacional no se hubiera coordinado, no se hubiera activado? ¿Qué hubiera pasado si los venezolanos no nos movilizamos masivamente en el interior como una manera de presionar a la dictadura? Bueno, Maduro hubiera podido hacer con el país lo que le diera la gana. Y aquí estamos en una guerra de resistencia muy costosa, muy dura. Muchos pensamos, yo me incluyo, que esto iba a ser más breve, más corto, más por una cuestión de deseo realmente, porque no nos queremos ir de nuestro país, queremos que nuestro país cambie, que como consecuencia de evaluar objetivamente los hechos, porque en Venezuela se instauró, lo insisto, una dictadura. No la instaló Maduro. Maduro heredó el poder autoritario que Hugo Chávez construyó a lo largo de 14 años. Pero es bueno recordar que ni Maduro ni Chávez llegaron al poder producto de un golpe de Estado, de un golpe militar. Llegaron al poder porque hace 20 años un grupo de civiles irresponsablemente le facilitó la toma del poder por la vía electoral. Y una vez en la presidencia de la República, a Chávez se le entregó todo el poder a través del procedimiento constituyente. Esta es una lección de la historia que los venezolanos más nunca debemos olvidar. No se le puede entregar todo el poder a un solo grupo o a una persona, porque estas son las cosas, estos son los riesgos que las sociedades corren cuando se le entrega todo el poder a un solo individuo. Fue lo que pasó en la Alemania en los años 30 y la lista es larguísima. Bueno, los venezolanos cometieron ese error, la generación anterior, hace 20 años, y aquí hay una nueva generación tratando de enmendar, de corregir el error histórico que se cometió. Y las consecuencias las estamos padeciendo cuando el país un país que tenía muchos problemas hace 20 años, pero que seguía teniendo la renta per cápita más importante de Latinoamérica junto con Chile, pese a todos sus problemas, un país que seguía atrayendo inmigrantes, se ha convertido en el Haití, en el segundo Haití del continente americano, con las mayores reservas de petróleo, con la segunda central hidroeléctrica más grande del continente, con recursos de todo tipo inmensos, con un capital humano que se formó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, todo eso el chavismo lo destruyó. Y eso fue consecuencia de gente que les entregó el poder. Recordemos, los que puedan recordar aquella nefasta decisión de la Corte Suprema de Justicia que le permitió a Chávez violar la Constitución del 61 y convocar la constituyente como le diera la gana. Bueno, aquí estamos pagando las consecuencias de esas decisiones. Por lo tanto, un régimen que tuvo tanto tiempo y tantos recursos para instaurarse, pues ha sido muy difícil salir de él. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, esta es la lucha que estamos dando, esta es la lucha que ha empezado Juan Guaidó y que muchos hemos decidido acompañarla y apoyarla, no de manera crítica, no de manera incondicional, pero creemos que eso es lo correcto, lo que debemos hacer. Aquí se ha creado una situación que no se vio en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Maduro es el primer gobernante desde Hitler que ha creado en torno a él una coalición de países de democracia que lo adversan. La mayoría de las democracias del mundo, los países más desarrollados, más prósperos del mundo, no reconocen a Maduro como presidente de la República, reconocen a Juan Guaidó y están haciendo todas las presiones posibles para que Maduro salga del poder. Y se están agotando todas las instancias políticas y diplomáticas.
Sé que es desesperante, que quisiéramos un resultado más rápido. Muchos sueñan con una intervención militar externa que liquide esto de una buena vez, pero eso es una decisión muy complicada. Los países no van a la guerra de manera fácil. Eso lo meditan, lo piensan, es producto de una determinada cantidad de circunstancias. Y entonces aquí tenemos una oposición que está desarmada frente a un régimen criminal que no se le agua el ojo para asesinar a mansalva a los ciudadanos que salen a protestar. A muchos nos indignó en las redes sociales aquellas comparaciones que se hicieron el día de ayer a raíz de las protestas de Puerto Rico, que terminaron con la renuncia del gobernador de ese estado libre asociado, tratando de comparar esa situación con la de Venezuela, cosa que es absolutamente incomparable. Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tanto se le desprecia por su relación política con los Estados Unidos, no asesinan a la gente por salir a la calle a protestar para que sus gobernantes renuncien, cosa que sí ocurre en Nicaragua, cosa que sí ocurre en Cuba, cosa que sí ha ocurrido y ocurre en Venezuela. Si uno revisa el informe de la expresidenta Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, uno va a ver que lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años es una carnicería que supera en número de ejecuciones y desapariciones el peor saldo dejado por las dictaduras del Cono Sur. Y eso ha ocurrido durante los años de Nicolás Maduro. Y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Bueno, frente a eso nos estamos enfrentando. Una oposición que está desarmada frente a un régimen criminal que no tiene ningún problema en asesinar a los ciudadanos, que es incapaz de controlar la delincuencia, en poner el orden en zonas como la Cota 905, pero es muy expedito, tiene el gatillo muy fácil, muy alegre para asesinar a los ciudadanos que salen a protestar por sus derechos legítimos pacíficamente en la calle. Van y disparan y meten preso a la gente. Y vemos como sin ningún tipo de consideración por los derechos humanos ni por respeto por los procedimientos judiciales, aquí se apresa a la gente, la tortura que se practica a diario, el caso de Fernando Albán, el caso del capitán Arévalo, ¿no? Gente que ha sido asesinada por esta maquinaria de terror. Bueno, ante eso se está enfrentando la oposición venezolana en condiciones muy difíciles, pero ha logrado dos cosas muy importantes, encabezado por el liderazgo de Juan Guaidó. Uno, mantener la movilización ciudadana en las calles, particularmente en el interior de la República. Y dos, mantener la presión externa de esta alianza, esta coalición de gobiernos democráticos que están buscando una salida política al problema venezolano, donde no todo el mundo está de acuerdo. Porque la oposición venezolana tiene muchos matices, muchas posiciones distintas, pero ocurre lo mismo en el exterior. La posición de los Estados Unidos no es la misma posición de la Unión Europea, pero se necesita mantener esa coalición y así un proceso muy complicado. De modo que si bien es cierto, a estas alturas Juan Guaidó no ha logrado aún desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, sin embargo lo ha mantenido en jaque a lo largo de todos estos meses y esta es una lucha de determinación. Aquí es donde vale mucho aquella frase del libertador Simón Bolívar según la cual Dios premia con la victoria a la constancia. Vamos a un corte y ya regresamos para la segunda parte de nuestro espacio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias
todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Amigos, estamos de vuelta aquí contigo a través de RCR 750. Tenemos algunos mensajes de chat, sobre todo venezolanos en el exterior, que quieren enterarse de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, sí, no tenemos lamentablemente buenas noticias en materia de seguridad ciudadana. Repito, para los que les interesen aquí en la zona cercana al Paraíso, en la cota 905, hubo un enfrentamiento que duró más o menos una hora. Sin exagerar, esto parecía una guerra civil, ¿no? Una situación como la de Beirut en los años 80, un enfrentamiento tremendo entre una o varias bandas que controlan la parte alta de la cota 905, desde la entrada del cementerio hasta la entrada de la Plaza Madariaga. Parece que trataron de ingresar cuerpos policiales adscritos a la Policía Nacional Bolivariana y del 6CPC y fueron repelidos. Según nos informan periodistas serios a través de las redes sociales, quedaron 4 funcionarios heridos de bala. La policía se tuvo que retirar y bueno, se consolida aparentemente hasta ahora la situación en la cota 905, donde se ha convertido en un territorio liberado, entre comillas, ¿no? Un territorio de paz, como hay varios, sobre todo en varias partes del territorio nacional, esas zonas donde el gobierno, el régimen chavista, dejó a la delincuencia actuar a su real saber y entender, y esto ha creado una situación de epidemia de violencia en Venezuela, que los cuerpos policiales lo que han hecho es incrementar, porque cuando entran a los barrios no entran fundamentalmente para poder controlar las bandas, sino para reprimir la legítima protesta de los ciudadanos que exigen agua, servicio de electricidad, etcétera, todos los que las carencias que sabemos que tiene el país. Muy bien. Tengo entendido que tenemos entonces a esta hora en la línea telefónica a nuestra querida diputada Manuela Bolívar. Manuela Bolívar, buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿En qué parte del territorio nacional se encuentra usted? Bueno, ahorita me encuentro saliendo de la Dolorita. Estábamos celebrando a 2 niños que se graduaron, pasaron de su nivel y además estaban cumpliendo años. Entonces, bueno, hicimos una celebración en el comedor junto con las mamás para celebrar este logro que obtuvieron los niños. Bueno, entonces estás en el otro extremo de Caracas. Ajá, sí, eso es correcto. Manuela, fue el miércoles pasado, ¿no? 24 de julio. Hubo una sesión especial de la Asamblea Nacional en la Plaza Sadel de las Mercedes. Tú fuiste una de las personas que intervino. Yo quisiera que nos comentaras tu intervención. A mí me llamó mucho la atención en una serie de temas que tú has asumido como parte de tu bandera en tu trabajo de parlamentaria. Y bueno, quería que nos comentaras tanto la actividad que ocurrió por parte de la Asamblea Nacional como tus palabras, que además también fueron muy motivadoras, porque hay mucha gente que se siente desesperanzada, descorazonada, porque no hemos logrado ver el desenlace a esta lucha contra la dictadura, pero tú hacías un llamado a la lucha. Entonces me gustaría, empieza por donde tú quieras, si es bien en qué consistió el acto o ¿qué fue lo que tú quisiste expresar? El acto en sí mismo fue una rendición de cuentas de 6 meses de la gestión de la Asamblea Nacional, que culminó con la aprobación de la incorporación del TIAR de Venezuela a este tratado internacional. Sin lugar a duda, también fue una oportunidad para dar un balance de las distintas áreas, no solo en justicia. Se nos cayó Manuela Bolívar. Manuela está en la Dolorita, al otro extremo de Caracas, como parte de sus actividades como parlamentaria. Manuela ha llevado una serie de banderas que me parecen muy importantes en materia de derechos humanos, de derechos sociales, de salud, de defensa de la niñez, una serie de temas que el chavismo le ha querido al mundo como los grandes logros, ¿no? De protección del pueblo, se presentan como los defensores de las causas más, pero el informe de la presidenta Bachelet lo pone en evidencia junto con muchas otras fuentes que podemos citar, sobre todo de trabajos de las universidades nacionales, la encuesta en COVID de condiciones de vida,
como los trabajos que han hecho diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos. En Venezuela ha ocurrido una violación masiva de derechos humanos desde todo punto de vista, de todos los tipos que usted quiera considerar. En Venezuela se violan esos derechos, los derechos sociales, los derechos humanos, las libertades políticas, las libertades civiles. Manuela, ¿regresaste? Bueno, sí. Seguimos contigo. Entonces, bueno, al final hicimos un balance en las distintas áreas, fundamentalmente en el tema de acceso a la justicia. Habló la diputada Denis Fernández como representante de la Comisión de Política Interior, y en mi caso me tocó hablar sobre, digamos, lo que ha sido la gestión en materia humanitaria. Hay que recordar que en estos 6 meses, sobre todo en materia humanitaria, hemos obtenido unos grandes logros. O sea, uno, por un lado, el reconocimiento por parte no solo de la comunidad internacional, sino también, digamos, de las agencias y hasta del mismo régimen, de que hoy Venezuela vive una enorme crisis humanitaria. Esto representa, ¿en qué? Esto representa hoy en un compromiso de los países para apoyar a Venezuela a superar este nivel de miseria en el que estamos sumergidos. Ahora bien, también fue una oportunidad para hacer pedagogía sobre lo que es la ayuda humanitaria en usurpación y la ayuda humanitaria sin usurpación. Entendida que sin usurpación pone un compromiso del Estado, del Estado en sus distintas instancias a, digamos, combatir no solo la desnutrición, sino también lo que ha sido la implosión de un sistema de salud pública, la implosión del sistema económico. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de un escenario sin usurpación, estamos hablando de un escenario de una estabilidad institucional, pero luego también de asumir con frente y con alto y con compromiso un plan estratégico que no solo sea de un periodo de gobierno, sino de varios, para poder financiar un sistema de salud y financiar un sistema educativo adecuado que no permita que más nunca en Venezuela exista lo que hoy estamos viendo. Ahora, hoy estamos en usurpación aún. Entonces, ¿cómo se traduce esa ayuda o cómo se traduce ese engranaje con la comunidad internacional? Bueno, hoy hay que reconocer que, por ejemplo, Cruz Roja es amenazado por llevar material humanitario en sectores, por ejemplo, lo veíamos hace apenas 2 semanas en Aragua, en donde se le incautaron grupos irregulares el material humanitario. Entonces, hoy hacer, digamos, actividades humanitarias suponen riesgo. Ahora, nuestro compromiso es continuar no solo visibilizando, continuar denunciando, continuar engranando, continuar haciéndole factible a organizaciones no gubernamentales a que sigan haciendo su trabajo, que es, por ejemplo, asumir la ausencia de lo que el Estado hoy por hoy no está otorgando. Entonces, en ese sentido, desde la comisión tenemos un amplio respaldo hoy y tenemos un engranaje con agencias de trabajo humanitario, con organizaciones de carácter humanitario, para seguir pujando de que las donaciones que logremos que entren en el país lleguen a quien tenga que llegar. Hay que recordar, y aprovecho también la oportunidad para decir que hoy la Asamblea Nacional no ha tocado ni un solo centavo. O sea, cuando nosotros hablamos y se habla, por ejemplo, de la ayuda que dio Estados Unidos en febrero a comienzos de año, o cuando se habla de la ayuda que dio Reino Unido, todo esto está entrando en un gran pote que se maneja a través de, digamos, las oficinas de Naciones Unidas. Y cuando nos referimos a oficinas de Naciones Unidas, ¿quiénes son? Son agencias como ACNUR, por ejemplo, que hoy trabajan todo ampliamente el tema de los desplazados, y ya en minutos tendremos una conversación que tuvimos con David Smolansky, quien además en Naciones Unidas está haciendo, en la OEA, está haciendo un amplio trabajo sobre la situación de los refugiados en Venezuela. ¿Se nos fue Manuela nuevamente? Bueno, vamos a tratar de contactarnos nuevamente con ella. Vamos a hacer el esfuerzo acá desde los controles. Bueno, me parece que Manuela está haciendo una recapitulación del trabajo que en particular a ella le ha tocado desde la Asamblea Nacional. Aquí hay un tema el que no podemos olvidar, debemos insistir, la crisis del sistema de salud. Estos varios medios internacionales como la BBC de Londres, que hasta hace muy poco tiempo eran tan amables con el régimen chavista, lo reconocen, lo admiten y lo denuncian. En Venezuela todos los días siguen falleciendo venezolanos de las distintas edades por enfermedades que son tratables, prevenibles e incluso curables. Lo que está ocurriendo con los pacientes dializados es una cosa dramática, es una cuenta regresiva de gente que todos los días muere y que no debería morir en un mundo moderno y en un país que ha tenido los recursos como los ha tenido Venezuela. Y al mismo tiempo que ocurre eso, con los pacientes dializados, con enfermos de cáncer, con niños que están falleciendo por desnutrición,
esta denuncia que ahora se empieza a saber por las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a gente vinculada a la familia de Nicolás Maduro y Cilia Flores y sus socios, que han utilizado las importaciones de elementos a través del CLAC como un negocio. Es decir, incluso en la peor desgracia, ellos han conseguido una oportunidad para seguir robando y expoliando a la nación venezolana. Porque aquí con el tema de las sanciones se ha creado mucha polémica. Entonces dicen, levanten las sanciones. Pero siempre es bueno recordar que hay 3 tipos de sanciones que la administración de los Estados Unidos ha aplicado a funcionarios venezolanos en su vida particular y en ejercicio del poder, y a la industria petrolera, y no son el mismo tipo de sanciones. Hay sanciones personales que se empezaron a aplicar ya en el gobierno del presidente Obama, que se han mantenido en el tiempo por corrupción, sospecha de narcotráfico o violaciones graves a los derechos humanos. Y este tipo de sanciones hay que mantenerlas. Y estas sanciones lo que han puesto en evidencia es cómo estas redes de corrupción instaladas en el entorno de Nicolás Maduro se han mantenido en el tiempo, incluso aprovechándose del hambre y de la desgracia del pueblo venezolano. La verdad es que el chavismo en el poder, no hay infamia realmente que no haya cometido. Parece que hay como una carrera de ellos de superarse constantemente, ¿no? Una degradación completa de ellos como élite política, como élite gobernante. No nos podemos comunicar con Manuela. Bueno, entonces vamos a ir a un corte y regresamos entonces con la tercera parte de este espacio. Para aquí contigo por RCR 750 AM. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a ¿Lo anuncio o entramos con el audio directamente? El secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Amigos, aquí de vuelta contigo, les habla Pedro Benítez, en este espacio que regularmente en este horario, este día, dirige la diputada Manuela Bolívar. Conversamos con Manuela en el espacio anterior, en el corte anterior, sobre el trabajo que ellos vienen realizando los parlamentarios de la Asamblea Nacional, y nos mencionaba un tema que es muy importante, sobre todo para nuestra diáspora, los venezolanos que viven en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, por gestiones que están haciendo dirigentes políticos venezolanos en ese país en favor de las condiciones de vida y de los papeles de residencia y de poder quedarse en Estados Unidos mientras la situación política en Venezuela se resuelve. A propósito de eso, tenemos un audio que nos envió el exalcalde de Latillo, David Molaski, dirigente del partido Voluntad Popular. Vamos a escuchar este audio y lo comentamos al final del mismo.
Saludos, Manuela, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Ayer fue un día de importantes anuncios y decisiones para los migrantes y refugiados venezolanos en la región. En el caso de Estados Unidos, la Cámara Baja del Congreso aprobó el TPS para los venezolanos. El TPS es un estatus de protección temporal que Estados Unidos otorga a ciudadanos de nacionalidades que sus países están en conflicto y que es riesgoso para esos ciudadanos volver. Lamentablemente, por primera vez en la historia, pues Venezuela entra en esa lista se ha tenido que recurrir al TPS. Ya que se calcula que al menos 400.000 venezolanos cerca de 500.000 venezolanos viven en Estados Unidos. Pues el TPS te permite estar de manera regular en ese país con la oportunidad de trabajar, que creo que es lo más importante, porque en mis múltiples reuniones que he tenido con migrantes venezolanos en Estados Unidos, lo que ellos quieren es trabajar, es emprender, y más bien creo que esto puede tener un impacto positivo en la economía venezolana. Así que, bueno, como coordinador de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos en la región, agradezco el compromiso de congresistas de ambos partidos, republicanos y demócratas, para aprobar el TPS. Sin embargo, esto hay que manejar muy bien las expectativas. Todo esto no es definitivo, fue un paso importante, pero aún no es definitivo. Esto ahora tiene que ir a discutirse en el Senado. Y si se aprueba en el Senado, pues pasaría para la firma del presidente Trump. Así que probablemente hay que esperar algunos meses. También decía al principio que fue un día importante en cuanto a anuncios para los migrantes y refugiados venezolanos, porque el gobierno de Ecuador ayer expresó que, y lo hizo el propio presidente Lenín Moreno, que van a emitir visas humanitarias excepcionales de residencia temporal para los venezolanos que ya están en Ecuador y hoy están en condición irregular. Además de eso, se van a aceptar los pasaportes venezolanos vencidos, aceptando el decreto número 6 del presidente Guaidó. Estos pasaportes. Se nos fue el audio. Bueno, creo que la parte fundamental de lo que estaba expresando David Molaski la hemos captado. Estas gestiones que se están haciendo para la aprobación de esta especie de tratado de acuerdo de protección temporal para los migrantes y refugiados venezolanos en los Estados Unidos, que ya fue aprobado por la Cámara Baja, los representantes, y ahora tendría que ser aprobado por el Senado, y posteriormente, una vez que sea aprobado como una ley, tiene que firmarlo el presidente Donald Trump. Esperemos que eso ocurra mientras seguimos en esta situación de lucha política que estamos dando en el país. Estas son el tipo de acciones concretas que tenemos que tomar para proteger a los venezolanos donde quieran que estén. Venezuela ha pasado de ser un país de migrantes a un país de emigrantes, con una diáspora de más de 4 millones de venezolanos por lo menos. Siempre me gusta aclarar que este número incluso puede ser mayor, porque hay muchos venezolanos que han salido con pasaporte de otros países porque son hijos o nietos de colombianos o de españoles, de italianos, de portugueses, y eso no se cuenta en los saldos migratorios, pero también ellos son inmigrantes. Y más aquellos que han cruzado los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia de manera ilegal y que no aparecen, se les calcula simplemente por estimado. Bueno, toda esta cantidad de venezolanos, nuestros conciudadanos, necesitan algún tipo de apoyo y de protección que no da el Estado venezolano que controla Nicolás Maduro. Y este es el tipo de acciones que Juan Guaidó y su equipo, tanto nacional como internacionalmente, están apoyando, están impulsando, y es importante informarlo y reconocerlo. Este es un paso, como decía David Smolanki, es un primer paso muy importante, pero todavía esto tiene que ser aprobado por el Senado y posteriormente, como dijimos, tiene que ser firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ojalá sea así. Pero Dios quiera que antes que lleguemos a ese punto, Nicolás Maduro no siga en el Palacio de Miraflores y haya ocurrido el cambio político que este país tanto reclama y que tanto demanda la región, porque esta ola migratoria no se va a detener mientras este grupo siga usurpando el poder, que están ahora en este show, en este espectáculo del Foro de Sao Paulo, esta especie de sindicato internacional de la corrupción que han montado
con el argumento, con la excusa de una lucha antiimperialista, pero que en el fondo lo que esconde es un grupo de saqueadores que a donde llegan se han dedicado a esquilmar, a robar a sus países. Ocurrió en Venezuela con el chavismo, pero también el mismo cuento lo podemos echar sobre el paso del kirchnerismo por la Argentina. Con este argumento, con este cuento de la lucha antiimperialista, el Foro de Sao Paulo lo que se ha convertido es en eso, una internacional de la corrupción cuya capital queda en La Habana, Cuba. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora. Tengo entendido que tenemos en la línea telefónica a la doctora Doneris Angulo. Ella es abogada especialista en derechos humanos y, según me informan, también en trata de personas. Me corregirá si lo dije bien o me he equivocado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Saludos a tu audiencia. Gracias a ti. Entiendo que también eres especialista en trata de personas, ¿es correcto? Sí. Bueno, es un término feo decir que uno es especialista en un tema de esta naturaleza. En el manejo del problema, claro. Exacto. Que sigue siendo un problema a nivel mundial y que entiendo que parte de tu preocupación tiene que ver con el hecho de que con esta diáspora, esta migración masiva de venezolanos al exterior, muchos venezolanos han sido víctimas de este tipo de situaciones. Sí, es correcto, y precisamente por eso desde mi organización estamos impulsando la visibilización de este problema. Desde Éxodo, desde el año pasado, estamos impulsando el visibilizar esto como uno de los riesgos asociados al proceso migratorio de muchas mujeres y de muchos hombres. Si bien la trata ha existido desde que existe la propiedad privada, pudiéramos hablar desde ese punto, y desde sus antecedentes más inmediatos pudieran ser la esclavitud, o lo que nosotros conocemos hoy en día como la esclavitud. La trata de personas es hoy en día uno de los delitos mucho más lucrativos que a nivel mundial se presentan, y que el elemento fundamental es que se nutre, se alimenta pues de las necesidades de las personas que desean buscar buscan su bienestar, su beneficio en ofertas de empleo que les pueden hacer que involucran el trasladarse a otros países. Por eso entonces es tan importante hacer las campañas de prevención, de formación, de que como parte del proceso migratorio usted pudiera estar, una de las opciones que pudieran estar manejando pues es que se presenten situaciones que tienen riesgo de ser trata de personas. Tú diriges una organización dedicada a este tema, que se dedica a denunciar y a apoyar a las personas que son víctimas de este tipo de situaciones. ¿Cómo se denomina? La organización se llama Éxodo y trabajamos en la parte formativa. Nos dedicamos a la capacitación, asesoramiento y a las campañas preventivas sobre este tema. ¿Y operan en Venezuela o fuera de Venezuela o fuera y dentro del país? No, estamos fundamentalmente en Venezuela. Uh-huh. Y estamos haciendo el trabajo formativo tanto con organizaciones, estamos yendo a universidades, estamos trabajando también de la mano con los operadores de justicia en la parte formativa para pues continuar con la visibilización de este problema y sobre todo apoyarles también en lo que tiene que ver con la investigación de los delitos. Tengo entendido que el día de ayer ustedes realizaron un seminario a propósito de esto. ¿Nos podía hablar de ese seminario y dónde se efectuó y quiénes participaron? El seminario va a ser el día 30 de va a julio. ser, no se ha realizado todavía. Sí. Así que gracias por la aclaratoria. Sí, así que nos cae muy bien perfecto. La entrevista, porque justo va a ser el día 30 en la Sala E, o también conocida como Sala Francisco de Miranda, de la Universidad Central de Venezuela, y vamos a tener pues ponencias desde distintas perspectivas que aborden este tema. También vamos a tener a la profesora Alba Carocio, que desde el punto de vista va a ser una ponencia fundamental, porque va a hablar sobre el tema de la economía del cuidado y la feminización de la migración como uno de los puntos que abordan, o las grandes motivaciones que impulsan a que muchas mujeres migren del país. También vamos a tener a la profesora Dayana Fernández, quien es profesora de la Universidad de la Maestría de Estudios de la Mujer, que también va a tener un trabajo allí importante sobre las medidas
de seguridad, que muchas veces se amparan en que, bueno, no dejo pasar los migrantes porque me generan unos problemas de seguridad, y bueno, como estos problemas de seguridad más bien terminan siendo violatorios a los derechos humanos de las personas que, como vimos recientemente en la frontera de Perú con Chile, pues como una de las muchachas que estaban allí embarazadas, pues perdió a su bebé por el hecho de tener que esperar tantas horas, y el estrés que le significó el que de un día para otro se exigiera el visado para el ingreso al país, como una medida de resguardar los estados soberanos de esa seguridad, pues, de la que ellos hablaban. Ahora estamos viendo un cambio de actitud de los varios gobiernos latinoamericanos con respecto a la migración venezolana, el caso de Chile, de Perú, de Ecuador, ¿no? Correcto, sí, también se adelantaban a ellos Panamá y Guatemala en años anteriores. Incluso Guatemala. Sí, Guatemala. O sea, hay venezolanos migrando a Guatemala. Sí, claro. Ya. Y hay la solicitud desde hace un par de años del visado como ingreso, como requisitos para el ingreso a ese país. Cosa que hasta hace poco tiempo no ocurría así. Exactamente. Solamente para recapitular, Danielis, entonces este seminario se va a realizar el próximo martes 30 de este mes en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela. ¿A qué hora empezaría el seminario? Estaríamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, un seminario muy completo. Vamos a tener más de 10 ponencias en las que vamos a abordar este tema desde distintos puntos, porque muy importante, el día 30 es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ajá. Así que a nivel internacional van a estar haciéndose eventos ese día, al ser un día de Naciones Unidas contra la trata de personas, pues es un día en donde pues tenemos la oportunidad de reflexionar, de ver cómo hemos avanzado o retrocedido en ciertos temas, y de posicionar pues el tema como una preocupación dentro de nuestra sociedad. Pues así que están muy cordialmente invitados. El que quiera participar, ¿qué debe hacer? ¿Se tiene que inscribir? ¿Se presenta ya? ¿Tiene que hacer una cola? ¿Cómo sería el proceso? Puede presentarse libremente a la Universidad Central y allí será cordialmente invitado. El evento lo estamos organizando también desde el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, Éxodo y Hayas. La organización Hayas también está contando con nosotros. Tienen una ponencia en el seminario, y lo que les recomendaría es que siguieran nuestras redes sociales, que son @éxodoac, para tener los mayores contactos. Allí está un pequeño formulario que a veces les proponemos para que el ingreso sea mucho más fluido, porque una vez que registran sus datos, pues ya están en la base de datos y pueden firmar simplemente y entrar, y es mucho más sencillo que volverse a registrar ese día, pero simplemente todo el que quiera ir está cordialmente invitado. Les recuerdo, amigos, que estamos conversando con la doctora Doreynis Angulo. Ella es especialista ella es abogado, especialista en derechos humanos. Uno de sus temas que le preocupa, que atiende, es la crisis, el tema de la trata de personas, que entiendo que tiene que ver con el tema de la inmigración y cómo muchos venezolanos, en particularmente mujeres, correcto, ¿no?, están siendo víctimas crecientemente de esta situación fuera de nuestra frontera. Me gustaría que nos detuviéramos en ese último aspecto. Para muchos países que tradicionalmente han sido más pobres que Venezuela, es un drama que tiene muchas décadas, pero uno tiene la impresión de que este es como un tema reciente para Venezuela, o que por lo menos se ha agravado muchísimo. No sé si estoy en lo correcto. ¿Cuál es la percepción o la información que ustedes tienen al respecto, y qué cosas podemos hacer para enfrentar esta situación mientras continúa la situación política que conocemos tiene el país? Claro, fíjate, no es un tema nuevo, es un tema que ha ocurrido desde, no sé, desde que el mundo es mundo. Sí, bueno, la esclavitud es algo viejísimo, ¿no? Realmente la esclavitud empezó a desaparecer formalmente hace, 200, 150 años para acá, ¿no? Y de hecho incluso hay países que hasta 1981 todavía Mauritania fue uno de los últimos países en abolir como tal la esclavitud, o sea que era legal. Claro. Pero la trata de personas en Venezuela siempre ha ocurrido, no es un fenómeno recién, es un fenómeno al cual legalmente o jurídicamente le hemos buscado una solución tarde,
Pero bueno, de hecho la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Transnacional, que es cuando por primera vez se habla del tema de trata de personas, es del año 2000, ¿ok? Y pues los países poco a poco han venido adaptando sus legislaciones y adoptando algún tipo penal para poder dar respuesta a este delito. Y lo que quiere decir que el delito venía ocurriendo a lo largo de todo este tiempo y no teníamos cómo dar respuesta. Hoy en día los países están preparados para dar respuestas, al menos desde el punto de vista jurídico, y ciertamente cuando ante situaciones de migraciones masivas se potencian los casos de trata, obviamente. Entonces nosotros quizás ambas preocupaciones que tú señalas las comparto, en el sentido de que, bueno, siempre habría ocurrido, solo que ahora nos estamos dando cuenta de que está pasando y muy probablemente esté pasando en un número mayor de lo que podía pasar antes. Claro. Eso puede ser, ambas cosas pueden ser ciertas. ¿No te parece que las restricciones a veces arbitrarias que imponen algunos gobiernos al libre movimiento de personas, gente que trata de ir de un país a otro porque cree que puede conseguir mejores condiciones de vida o mejores empleos, con mejores salarios, estas restricciones lo que hacen es potenciar este tipo de situaciones, hacerlas más graves? Es decir, una persona que ingresa a un país ilegalmente porque no tiene los papeles tiene un riesgo mucho mayor de caer en este tipo de redes de trata de personas, de trabajo esclavo, de trabajo bajo coacción, que si hubiese más flexibilidad por parte de los estados. Esta opinión que te estoy dando está un poco, no se acerca a la solución del problema. ¿Cómo lo ves tú? Claro, evidentemente nosotros constatamos, y no solo nosotros, o sea, esto lo ha dicho la Organización Internacional para las Migraciones desde hace mucho tiempo, que las migraciones en condiciones irregulares, porque nadie es ilegal, nadie ingresar a los países, lo que hacen es ingresar en condiciones irregulares. Claro. Potencia a las personas, los casos de personas que, o sea, el establecimiento de estos requisitos no va a limitar que las personas sigan buscando su bienestar y sigan buscando la manera de ganarse la vida o de conseguir un mayor calidad de vida. Entonces, lo que hace es que las personas entren en el mercado de la informalidad, de la clandestinidad, para poder conseguir el fin que están buscando. Y eso lo que hace es que potencia las situaciones de riesgo para ellos y, por supuesto, son circunstancias que aprovechan quienes se lucran de estas situaciones, de las penas y de las necesidades de la migración y de las personas en general, pues, que se encuentran en estas circunstancias. Que es un poco lo que estamos viendo ahorita en el caso de la gente que está utilizando de todas partes del mundo, por lo que estoy viendo, incluso venezolanos que están utilizando México como una manera de llegar a los Estados Unidos, y ahora el gobierno mexicano se está prestando a hacer una especie de policía fronterizo del gobierno de Estados Unidos para impedir que la gente use su territorio para llegar allá. Me imagino que eso está potenciando, la información que uno tiene está potenciando este tipo de situaciones dentro del propio México, de migrantes que tratan de llegar a la frontera, de cruzar la frontera con los Estados Unidos. Sí, ciertamente, y es una situación que ha sido histórica. O sea, México siempre ha tenido migraciones de otras partes de Centroamérica, fundamentalmente, que busca el ingreso a los Estados Unidos. Esto es una circunstancia que ha ocurrido históricamente y que ha tenido quizás momentos entonces en donde están mucho más fuertes o más bajos, pero siempre ha existido. Lo que nosotros no veíamos es que eso ocurriera en nuestro continente, de la forma como lo estamos viendo en estos momentos, porque si ciertamente por ejemplo, de las reflexiones que nosotros hacemos es: hoy en día la Organización Internacional para las Migraciones señala que alrededor de 5.000 personas diarias cruzan los puentes fronterizos. Es decir, son 5.000 según el saldo migratorio. De Venezuela a Colombia. De los casos que ellos, en general, de personas que abandonan el país. Dicen que hay un promedio de 5.000 personas diarias. ¿No? Ok, ya. En función a las cifras que ellos han venido sacando, ¿ok? Estos son personas que salen del país, bien sea por fronteras terrestres o por avión, ¿no? Evidentemente son más las que cada vez las de por avión son menos, pero uno de los análisis que, por ejemplo, nosotros planteamos como reflexión es: en un aeropuerto
con todas las capacidades que tienen, ¿cuántas personas pueden abandonar el país en un día? Claro. Probablemente sean esas mismas 5.000 personas o pudieran ser menos personas, pero no pasan 2 y 3 días para poder abandonar el país. Entonces, ¿por qué en una frontera tienen que darse las circunstancias de demoras tan largas que ocurran si esto se hace de forma ordenada? Si hay una intención de ordenar esos pasos migratorios de una forma en donde se respete la humanidad de esos seres que van a buscar un mejor porvenir. Claro. Bueno, amigos, tenemos que ir a un corte. Le agradezco mucho a Droneris Angulo. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, dirige la organización Éxodo. Ellos tienen un seminario el próximo martes 30 de este mes a partir de las 10 de la mañana en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, donde van a exponer, tratar este tipo de problemas que tienen que ver con la inmigración y con la trata de personas, que es una consecuencia indeseada de este tipo de situaciones, que es un mal que, como ya nos ha recordado, ha acompañado desde que la humanidad existe sobre el planeta Tierra, pero que los derechos humanos han desarrollado estos principios para combatirlos. Doneris, muchísimas gracias. Espero contar contigo nuevamente en otra oportunidad. Vamos a un corte. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. César. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que ¿cuántos minutos nos quedan? Querrás repetir. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí de vuelta contigo, les habla Pedro Benítez, este espacio que dirige semanalmente en este horario la diputada Manuela Bolívar. A propósito del Foro de Sao Paulo, esta organización que están realizando aquí una asamblea, una reunión en Caracas, de este grupo de partidos y dirigentes de la izquierda latinoamericana, Nicolás Maduro acaba de lanzar esta perla. Cito: señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas porque los CLAP en Venezuela continúan. Los CLAP son del pueblo y nadie se los quita. Es un derecho del pueblo, aseguró este jueves Nicolás Maduro en respuesta a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la red de corrupción tejida por su régimen alrededor de este sistema de distribución de alimentos importados. En una nota que publica el portal alnavío.com, que firma Zeinaida Amador, ella refiere acá, recapitula, que sin referirse directamente a los señalamientos directos sobre la red de corrupción que roba al programa de distribución de alimentos CLAP de Venezuela por medio de importaciones con sobreprecios y otros manejos dolosos, base de las nuevas sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a funcionarios y allegados a su régimen, Maduro se limitó a afirmar que los CLAP continúan, pero dice que lo reforzará con producción local.
Estas sanciones alcanzaron, entre otros, a los hijos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y a quienes el empresario colombiano Alex Naim Saad Morán Saab desvió dinero a cambio de obtener contratos con el gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos, es decir, a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. En la Corte del Distrito Sur de Florida fue acusado Saad Morán de liderar una red de pago de soborno a funcionarios venezolanos a través de la cual blanqueó unos $350 millones. Sobre el particular, Maduro no tuvo ni una palabra, solo se comentó a decir que el imperio gringo se desespera por los CLAP. Es decir, ellos convierten sus redes de corrupción para cubrirla, utilizan la coartada de la lucha antiimperialista. Y es muy apropiado que lo hagan a través del Foro de Sao Paulo, porque el Foro de Sao Paulo ha devenido en una organización, en una internacional de la corrupción. Tenemos partidos como el Partido de los Trabajadores o el Movimiento Kirchnerista argentino, que en su paso por el poder, ahí donde han gobernado, como es el caso del chavismo, han utilizado el tesoro público para enriquecerse. Y este es un caso de los CLAP muy revelador, que en medio del hambre y la desesperación en la que han caído los venezolanos, recordemos la insistencia que Maduro le ha puesto una y otra vez a los CLAP, lo que hay es un gran negocio, que incluso en esta situación extrema no han desaprovechado la oportunidad para continuar el saqueo y el enriquecimiento personal, en este caso de familiares directos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, y este es el tema, uno de los temas que tenemos que seguir denunciando. Este es un grupo delincuencial que tomó el control de la nación, de la república, que sigue usurpando el poder y que se ha dedicado a arruinar a Venezuela. Lo que estamos viendo no es consecuencia de sanciones económicas, de presiones internacionales, de algún imaginario bloqueo, sino de una deliberada acción de saquear, de expoliar, de destruir a una nación. Muy bien, amigos, se despide usted Pedro Benítez. Vamos a terminar nuestro espacio hasta el día de hoy. Que tengan muy buen provecho, buenas tardes y nos vemos la próxima semana en este espacio contigo por RCR 750 AM. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.